Bien, pues para continuar con nuestro programa de escuela sabática, queremos ahora sí, de una manera muy cordial, darles una bienvenida a este programa que estamos iniciando en este día, sábado 25 de abril. Y queremos que ustedes allí en sus casitas pues puedan disfrutar y alabar también el nombre de Dios junto con nosotros, que lo estamos haciendo de aquí, de este lugar, desde la iglesia de Santana Broadway. Y aunque aquí no hay más que los participantes, pero allí en sus casitas esperamos que todos nos podamos sentir unidos en el mismo espíritu para alabar a nuestro amado Jesús y a nuestro Padre Celestial. Así que sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar nuestro programa con una oración. Así que les pido por favor que inclinemos nuestro rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias porque nos das la vida y porque nos das la salud. Y también porque nos das la oportunidad en este día santo de poder entrar en comunión contigo y poder alabar y glorificar tu nombre. Pedimos tu bendición, Señor, sobre cada uno de tu pueblo en todo el mundo, que ahora en este día te adora, Señor, y también te agradece por tantas bendiciones que tú nos das y por darnos la vida, la salud y por tenernos con bien. Queremos que te quedes con nosotros a través de este día y que podamos gozarnos, Señor, en tu nombre. Todo esto lo pedimos en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, feliz sábado. Hoy yo tengo la lectura bíblica y si quieren abrir sus Biblias a Isaías 8:20. Y dice, a la ley y al testimonio, si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Amén. Vamos a sentarnos. Buenos días. Buenos días, Noé. Feliz sábado. Buenos días, feliz sábado. Buenos días, amor. Feliz sábado. Buenos días. En esta mañana hemos invitado a Noé y pues también invité a mi esposo, Abel, para que podamos tener el repaso de la lección y pues esperemos que todos podamos aprender en esta mañana y también repasar lo que hemos estudiado a través de la semana, que nos da puntos muy interesantes y que podemos aprender, a pesar de que muchos de nosotros podemos decir que pues tenemos muchos años siendo adventistas y estudiando la Biblia y aprendiendo de la palabra de Dios, pero a veces hay cosas que de pronto no nos hemos preguntado o no nos hemos puesto a reflexionar. Y en esta mañana, el repaso de la lección, de nuestra lección que estudiamos durante la semana, se titula La Biblia, fuente
autoritativa de nuestra teología. Y podemos encontrar datos muy interesantes. Entre ellos es que se nos hace referencia aquí que no hay ninguna religión que no se base en la Biblia, porque al decirse que son cristianos o católicos o de cualquier religión que hay, pues su centro o su base está en la Biblia. Pero no es igual la misma teología que nosotros podemos presentar como iglesia o como religión. Entonces, quiero precisamente comentar aquí o leerles un poquito del comentario que dice: no hay ninguna iglesia cristiana que no utilice la Biblia para respaldar sus creencias, como lo estábamos comentando. Sin embargo, el papel y la autoridad de la Escritura en la teología no son iguales en todas las iglesias. Este es un tema importante, pero complejo, que exploraremos al estudiar cinco fuentes influyentes diferentes que intervienen en nuestra interpretación de las Escrituras, que son la tradición, la experiencia, la cultura, la razón y la Biblia misma. Y para iniciar rápidamente, vamos a ir a la parte del domingo. En la parte del domingo podemos encontrar que se refiere a la cultura. Y pues ahora sí les voy a pedir a nuestros participantes también que nos presenten su opinión respecto a esta parte. La tradición, ¿no? Día domingo, ¿no? Perdón, sí. Perdón, me pasé. Hasta el bueno, martes. en la tradición. En la palabra de Dios, en San Marcos capítulo 7, es un buen referente para lo que estudiamos en esta semana. Okay. Por ejemplo, en San Marcos del 7, capítulo 7, versículo 6, dice así: respondiendo él les dijo, en el capítulo 7:5 dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Esto quiere decir que no se lavaban las manos, ¿no? Para ellos quiere decir que estaban inmundos. El 6 dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, también nosotros podemos tomar la Biblia como una tradición, ¿sí? Podemos venir al sábado como una tradición, podemos hacer la liturgia el sábado como una tradición, pero puede ser que estemos aquí, pero que nuestro corazón y nuestro pensamiento esté fuera de aquí. Eso es una tradición. Bueno, si nosotros analizamos en otras religiones, supongamos el budismo, creen en Buda nomás. Y todos los que se añeren a esa religión es nomás un libro y su Buda, ¿verdad? Y hay muchas religiones que no usan la Biblia, pero a lo que ellos se dediquen es lo único que estudian. Pero sin embargo, el cristiano de diferentes denominaciones usan la Biblia y pensamos diferente. ¿Por qué es eso? Si nosotros nos ponemos a analizar, porque si nosotros usamos la Biblia, el mundo entero que use la Biblia, estuviéramos en un mismo pensamiento, en una misma tradición y en una misma cultura. Porque estamos diciendo que somos cristianos, que somos de Cristo Jesús. A lo que dijo mi compañero ahorita, de esa tradición donde Jesús le dice que son hipócritas, era porque en ese tiempo, los
los líderes de los judíos se tenían que lavar las manos constantemente, para todo, a tal grado que lo hicieron religión. O sea, la tradición no es mala en sí, pero cuando ya reemplazas al que fue el creador de todos los eventos, entonces se vuelve como un estorbo. Por eso Jesús le llamó hipócritas, porque dice, ¿por qué todavía le dicen a Jesús, ¿por qué tus siervos no se lavaban las manos y están comiendo el pan así, sin lavarse las manos? Porque ellos habían puesto ya una costumbre para decir que el que se lavaba las manos constantemente era muy consagrado a Dios. Y eso es donde uno puede caer en el error, ya sea una traición, o sea, o tu dedicación de tu vida hacia Cristo Jesús. Yo creo que es un muy buen punto lo que han presentado ustedes y nada más quiero agregar que, por ejemplo, los judíos dice que habían llegado al punto o al extremo de que sus tradiciones y sus costumbres, de la manera como ellos estaban siguiendo las cosas o haciendo las cosas, lo estaban haciendo a la par como con la Biblia, como si tuviera la misma autoridad su costumbre que la palabra de Dios. Porque pues aquí el punto principal es la autoridad de la Biblia, ¿no? La autoridad de la manera Claro. en cómo nos guía y presenta las normas y los principios por los cuales Dios nos enseña cómo nosotros debemos de obedecerle, de hacer su voluntad, de seguir sus mandamientos, ¿no? Entonces, ellos habían dejado que sus costumbres y sus tradiciones se volvieran como parte de su religión y yo creo que a lo mejor hasta estaban dejando de un lado lo que Dios realmente les había dejado escrito. Porque todo lo que ellos hacían como parte de sus cultos, eran cosas que ellos habían estado agregando a todo lo que ellos hacían dentro de sus cultos, dentro de su el proceso pues que ellos seguían como en su religión, ¿no? En seguir la religión. Entonces, está ese peligro de que si nosotros, por ejemplo, nosotros que venimos de diferentes culturas, ¿no? En este país, en Estados Unidos, pues también venimos con nuestras tradiciones. Y también si nosotros somos adventistas desde que niños o de tiempo atrás, hemos adquirido ciertas tradiciones también junto con tradiciones familiares, tradiciones de cultura, tradiciones de región de donde venimos. Entonces llegamos a este país y muchas veces queremos seguir nuestras tradiciones o que los demás se acoplen a nuestras tradiciones en lugar de que nosotros pongamos en primer lugar y sobre todas las cosas, pues la palabra de Dios, tal y como es, ¿no? Bueno, una de las cosas que usamos muy común es decir, mi tradición, cómo crecí en mi casa. Es decir, si fuiste adventista desde pequeño, dice, la tradición que nosotros teníamos era de que nos alistamos del viernes en la noche, y nos alistamos para el sábado y íbamos. Era una tradición. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que desde el viernes ya estabas preparado, ¿no? Pero después uno viene yo llegué a Estados Unidos y estamos en un momento más moderno en Estados Unidos y donde yo llegué a una iglesia donde habíamos, créame, como unas 8 o 10 nacionalidades y cada quien tenía su manera de expresarse, ¿no? Acerca de lo que era su cultura y lo que era su tradición. Pero volviendo uno a la Biblia, ahí es donde nos emparejábamos todos. Ya cuando lee uno la Biblia y uno se identifica tal y como es uno, como un cristiano o hijo de Dios. Muchas gracias. Para terminar con esta parte, para cerrar esta parte, nada más quiero
hace referencia a este párrafo que dice, la palabra viva de Dios origina en nosotros una actitud reverente y fiel hacia ella. Esta fidelidad genera en cierta tradición, una cierta tradición. Nuestra fidelidad, sin embargo, siempre necesita ser leal al Dios vivo, que ha revelado su voluntad en la palabra escrita de Dios. O sea que sobre todas las cosas, la palabra nunca cambia. La palabra de Dios es fiel y es eterna. Entonces, nosotros no podemos adecuar la palabra de Dios a nuestras tradiciones, sino debemos de, yo creo que nuestras tradiciones, todas que queden en conjunto, en una sola, en nuestro entendimiento de la palabra de Dios, ¿no? Que es por sobre todas las cosas. Bien, la siguiente parte, que es la del lunes, acerca de la experiencia. La experiencia es otro factor que también estamos analizando en este repaso de la lección. Aquí dice que la experiencia es parte de nuestra existencia humana. Y obviamente, nosotros conforme vamos teniendo más edad o vamos creciendo, vamos teniendo más conocimiento, pero también estamos adquiriendo más experiencia. ¿Y qué hay acerca de la experiencia? ¿Qué podemos hablar acerca de la experiencia? ¿Qué nos puedes decir, Noé? Bueno, pues así como el capítulo de ayer, ¿no? De que estudiamos de la tradición y la experiencia, pues yo como dice el hermano, ¿no? Conforme van pasando los años, uno va adquiriendo la experiencia. Y yo desde niño en mi casa, pues se leía la Biblia, se leía el espíritu de profecía, así como dice tu esposo, se preparaba del viernes todo el día, mi mamá lavaba, planchaba, cocinaba para sábado y domingo, ¿sí? Entonces, aunque yo me ausenté un tiempo de la iglesia, pero esa experiencia que yo vi de niño quedó grabada en mi mente, ¿sí? Y entonces cuando yo decido volver a la iglesia, la experiencia que yo viví en mi hogar, en mi familia, ¿sí? Es la que ahora yo trato de hacer con mi nuevo hogar, con mi esposa, ¿sí? Tratamos de pues, cuando la puesta del sol, reposar ya, no hacer cosas seculares, los sábados venir a la iglesia y, o sea, esa fue parte de mi experiencia. Ok, gracias. Pues esa es una buena experiencia, porque como tú dices, aun cuando en un momento tú te alejaste, pero al volver, o sea, eso es algo que se quedó en tu corazón, ¿no? Claro. Grabado en tu mente y en tu corazón, como dice la palabra de Dios. Una de las cosas de las historias en la Biblia, que abarcaría toda la lección, es la historia de Daniel. Porque Daniel y sus amigos fueron cautivos, ¿no? Y fueron llevados, y él desde un principio comenzó a decirle, ¿no? Al jefe de los eunucos, que ellos no querían la comida del rey, ni beber del vino del rey. Entonces, ¿qué fue lo que le hizo tener esa autoridad o esa valentía de decirlo, sabiendo que estaban cautivos, ¿no? Y él, desde un principio, ¿por qué? Porque él ya tenía la tradición de cómo fue criado de chico, de cómo sus papás o sus padres le enseñaron acerca del amor de Dios. Y aquí él experimentó la experiencia más grande de la vida. Y fue un gran, ¿cómo le diré? Un gran líder que hasta impactó al rey, al rey Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Entonces, la experiencia que nosotros vamos creciendo y que vamos obteniendo a través de la vida cristianamente
es para madurar, porque si nosotros no crecemos espiritualmente, quedamos estancados nomás con la sabiduría que Dios te ha dado. Aquí en Estados Unidos me gusta la palabra que se usa, intelligent, ser inteligente, y otra cosa, ser smart. Mm. Porque hay personas que son muy inteligentes, pero no son muy smart de elegir las buenas cosas para usar su potencial de la inteligencia, ¿verdad? Hay tanta gente con tanta inteligencia que se ha quedado hasta juntando botes, ¿ve? Y hablas tú con ellos. Nosotros conocíamos unas personas que hablan de astronomía, los dos hermanos, pero vivían como unos pobroceros. Así que Dios nos hace vivir experiencias para que tú también sepas de quién fue el que te creó. Y a través de la historia bíblica, cuando tú te olvidas de Dios, Dios viene y te quita algo para que tú vuelvas otra vez a las raíces donde Dios te ha puesto. Algo también que quisiera comentar, por ejemplo, cuando uno se aleja de Dios y pues allá en la vida no te va bien, pues Así es. alejado de Dios, ¿no? Dice él, dice, sin mí nada podéis hacer. Y experimentar tantos fracasos, tantas derrotas y la experiencia de haberlo conocido y de ver la diferencia de que cómo es tu vida estando con Él y cómo es tu vida estando sin Él, ¿sí? Entonces, ya por la experiencia adquirida, dices, no, voy a volver a Dios, ¿sí? Voy a volver a Dios. ¿Por qué? Porque la experiencia que nos da la vida, ¿sí? El estar con Él y el estar sin Él es muy diferente. Y pues definitivamente servirle y buscarle es una experiencia más. Sabes, ahorita que mencionas eso, yo recuerdo algo que mi mamá nos decía de una manera así muy segura ella, de eso que ella expresaba. Ella decía que los adventistas del séptimo día, después de ser adventistas, aunque tú te salieras de la iglesia, pero no podías pertenecer a otra religión. O sea, en su mayoría, no exactamente que todos, ¿no? O sea, pasa con todos, ¿no? Pero que nosotros como adventistas, después de conocer la verdad de la palabra de Dios, tal y como lo dice la Biblia, en toda la autoridad que tiene la Biblia y que nosotros llegamos a la comprensión de esa autoridad con que habla la palabra de Dios, después de que tú conoces esta verdad, como adventista cristiano, te sales, decides, no, yo ya no voy a ir a la iglesia, te vas, pero no es así como que digas, oh, bueno, voy a probar ir con esta religión o con esta otra iglesia, porque sabes que no es lo mismo, que ya no puedes, o sea, no puedes ir a un lugar donde tú vas a oír algo y tú vas a decir, eso no es verdad, eso no es cierto, eso está en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y ella nos hacía mucho hincapié en eso. Aquí nos menciona el comentario, dice, lo que experimentamos moldea significativamente nuestra visión de Dios. O sea, nuestra experiencia personal moldea nuestro entendimiento y conocimiento de Dios, e incluso nuestra comprensión de su palabra. Pero dice, también necesitamos ver claramente las limitaciones de la experiencia que tenemos nosotros, de la experiencia personal. Tiene limitaciones e insuficiencias de nuestras experiencias a la hora de conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Porque aquí también dice, las experiencias pueden ser muy engañosas. ¿Por qué? ¿Por qué sería la pregunta aquí? ¿Por qué la experiencia, por otro lado, podría ser engañosa o tiene esas limitaciones e insuficiencias? ¿Qué podríamos comentar al respecto? Bueno, yo creo que
a veces cuando uno, supongamos, sufre una experiencia y alguien saca un comentario acerca de cómo superar o cómo llevar a cabo un problema, entonces hay personas que por la experiencia dicen, yo por experiencia te lo digo, no va a servir. Ujú. Lo que tú estás tratando por experiencia, mira lo que me pasó a mí, Yeah. y pone todas las cosas negativas ante esa persona. Entonces, a veces la experiencia, cuando uno da consejo acerca de una experiencia, Ujú. creo que uno debe ser basado, mira lo que Dios hizo en mí. Y ahí cambia toda la perspectiva, porque el oyente ya no quiere oír problemas de otras personas, Ujú. porque ya tiene los suyos. Pero cuando uno quiere ayudar y usa la palabra de Dios, cambia todo, cambia todo. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene problemas, su corazón y mente está abierta a escuchar. Entonces, si tú le dices una experiencia, mira lo que Dios hizo conmigo, tú le estás hablando de una experiencia personal. Entonces dice, oh, entonces mi problema sí se puede resolver. Les das una luz. Pero si tú le hablas de una, o sea, la experiencia puede usar, como te digo, tanto para bien como para mal. Porque si le hablas de una experiencia, decir, oh, no, a mí me ocurrió eso, y mira, ¿sabes qué? Mejor olvídate eso. Simplemente ahorita los divorcios a la mano, a la vuelta a la esquina. Decir, oh, no, si tu esposa ya comenzó con eso, divórciate. Yo te lo digo por experiencia, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios dice todo lo contrario. Así que tenemos que tener cuidado cuando decimos por experiencia. La Ujú. experiencia, más bien hay que exaltar a Cristo Jesús. Así es, gracias. Aquí dice, muy importante este punto, dice, la experiencia necesita que la escritura la inspire y la forme. O sea, nuestra experiencia necesita que la escritura, la palabra de Dios, sea nuestra inspiración para tener esa experiencia y la formación. Así como también dice que la experiencia necesita la interpretación de la palabra de Dios. A veces queremos experimentar algo que no está en armonía con la palabra y la voluntad de Dios. Aquí debemos aprender a confiar en la palabra de Dios, incluso por encima de nuestra experiencia y nuestros deseos. O sea que a veces, como decía mi esposo, podemos tener una mala experiencia, pero no podemos tomar eso como punto de referencia para que a todos los demás les va a pasar lo mismo, o para que si ya me pasó así, ya me pasó una vez, pues ya no, ya hasta aquí llegué, o hasta aquí, como hay personas, ¿no? Que tienen una experiencia triste o dolorosa y a veces hasta reniegan de Dios, llegan a renegar de Dios, pero dice que nosotros debemos de confiar en su palabra y someter nuestra experiencia y nuestros deseos a la voluntad de Dios que está expresada en su palabra. Debemos estar atentos para cerciorarnos de que incluso nuestra experiencia esté siempre en armonía con la palabra de Dios y no contradiga las claras enseñanzas de la Biblia. Bien, con esto cerramos esta parte del lunes y vamos a pasar a la parte del martes, que es la cultura. Y bueno, la cultura es algo muy, muy diverso en este país, porque hay muchas culturas y yo creo que, no sé si hay de todas las culturas que hay en todo el mundo, pero yo creo que, pienso que hasta no me Posiblemente sí, atrevería ¿no? que sí, ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer, hablar acerca de la cultura? ¿Qué relación hay entre la cultura hablando de la palabra de Dios? ¿Qué podríamos comentar acerca de esto? Aquí en 2 de Corintios 2, 15 al 17, dice así, mire, no améis al mundo ni las cosas del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida.
no proviene del Padre, sino del mundo. 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Sí? O sea, este país está muy culturalizado, ¿no? Sí. Y hay muchas culturas, muchas tradiciones, muchas diferentes formas de pensar. Así ¿Sí? es. Ujú. Sí, cada quien trae sus costumbres de donde uno fue creado, E ¿sí? incluso la manera en cómo adoramos a Dios. En cómo adoramos a Nuestra Dios. cultura tiene una influencia poderosa en nuestra adoración a Dios. Exacto, ¿sí? Pero por ejemplo, hay muchas cosas como se están bombardeando a la juventud, ¿no? Ahora, ¿no? La televisión, el internet, el Facebook, Instagram, los carteles publicitarios, ¿no? Que ponen muchas cosas inmorales, Sí, ¿sí? sí. Muchas cosas, o sea, por eso Dios dijo, dice, estáis en el mundo, pero no sois del mundo, ¿sí? Entonces, nosotros, por llevar la misma corriente, nos tenemos que hacer a la cultura. O sea, podemos entrar a la misma cultura por ejemplo, de los que no temen ni respetan a Dios. No, No. absolutamente no. Mira, en Juan 2:15 dice así, casi lo mismo que tú leíste, pero de una manera más diferente. Dice, Ujú. no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, el amor del Padre no está con él. Ujú. Así es. Así que no hay equivocación. Yo lo digo como hablamos ahorita de la experiencia. Yo tenía un amigo que decía que tomaba mucho y bailaba mucho, ¿no? Y decía, no, 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 Jesús está donde yo ande, yo lo imploro y ahí está conmigo. Pero es una manera de pensar equivocada, Ujú. ¿verdad? Porque donde él anda se toma, beben y todo, y entonces no puede estar el Espíritu de Dios ahí. Así que am, la cultura en la religión, una vez vino un pastor aquí, un misionero, venía del África, y dio un comentario, ¿no? Y él comentaba de que la manera como adoran los africanos, y son adventistas porque ellos pusieron un colegio y un hospital, algo así, un, un centro médico, él y su esposa, y decía, y él mismo contaba, decía, y miren hermanos, cuando adoraban a Dios, esos negritos brincaban, decía, y brincaban, dice, y se gozaban, dice, pero es su cultura, dice. Ujú. Dice, hasta yo, dice, a veces me movía un poco, dice, ¿por qué? Porque mirar a alguien cómo adora a Dios por su cultura es contagioso, ¿verdad? Pero recuerden también, otra vez volvemos a la historia de Daniel. ¿Cuántas cosas no ocurrieron ahí en Babilonia, no? Y él se mantuvo como Fiel. fiel y defendiendo la cultura que él había sido creado. Esta es mi cultura. Esto es lo que yo creo. Y yo creo que todos nosotros también podemos hacer lo mismo basándonos en Cristo Jesús. No importa la cultura. Y yo se los digo también porque hay muchas personas que se casan con diferentes personas de otro país. Y para muchos es un choque grande Ujú. de culturas en los hogares. Pero cuando las personas vuelven a la Biblia y comienzan a leer la Biblia, todo comienza a acomodarse, poco a poquito. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros amemos a Dios antes que al mundo. Dice, aquí dice, una nota de la hermana de Juárez dice, Sí. los seguidores de Cristo han de estar separados del mundo en sus principios e intereses, Ujú. pero no deben aislarse del mundo. El Salvador trataba constantemente con los hombres, no para alentarlos en cosa alguna que no estuviese de acuerdo con la voluntad de Dios, sino para elevarlos y ennoblecerlos. Amén. O sea, en el mundo
sí, pero no del mundo. Así es. Pero a la misma vez relacionándose con el mundo, pero para atraerlos a los pies de nuestro Salvador. Así es. Y yo creo que ese es uno de los principales puntos de conexión o de, podríamos decir, de influencia a lo mejor con alguien, ¿no? De, como tú dices, de conectar con alguien para hablarle del amor de Dios, de su palabra, de la salvación, ¿no? Que Dios nos da. Es un punto de conexión, digo, en la cultura, porque probablemente de esa manera nosotros podemos usar nuestra cultura para atraer a otros, ¿no? A los pies de Jesús, al conocimiento de la palabra de Dios. Recordemos la oración de Jesús que dijo, que él mismo, ¿no? Hablando con el Padre Celestial, dijo, no te pido que los quites del mundo, pero que los apartes del mal. Entonces nosotros estamos en el mundo, nosotros tenemos nuestra propia cultura, nosotros venimos, por ejemplo, a este país donde hay una diversidad de culturas, pero precisamente como en el comentario de la hermana Elena G. de White, Jesús dice, él trataba de, no para como ser flexible en aceptar lo que la gente en su propia cultura o en su entendimiento hacía, sino dice para elevarlos a otro nivel que nos da la palabra de Dios. A una norma más alta, ¿no? Exacto. De lo que Dios espera de nosotros. Exacto, que lo podemos encontrar precisamente en su palabra. Aquí el comentario dice también, si bien los factores culturales influyen inevitablemente en nuestra comprensión de la Biblia, no debemos perder de vista el hecho de que la Biblia también trasciende las categorías culturales establecidas de etnicidad, imperio y estatus social. Esta es una de las razones por las que la Biblia supera cualquier cultura humana e incluso es capaz de transformar y corregir los elementos pecaminosos que encontramos en todas las culturas. O sea que, aun cuando nosotros dentro de nuestra propia cultura podemos ver cosas que no están de acuerdo con las normas o los mandamientos de Dios, pero la misma palabra de Dios nos da esa luz, nos ilumina y nos instruye para que esas cosas sean quitadas de nosotros y apartadas, ¿no? Nosotros de seguir realizando parte de una tradición que es parte de nuestra cultura, pero que sabemos que está en contra de la voluntad de Dios. A mí me llama la atención el comentario de la lección ahí que dice, la cultura, como cualquier otra faceta de la creación de Dios, se ve afectada por el pecado. Así es. Se ve afectada por el pecado. Así que, aunque hayas tenido o venido de una buena cultura, supongamos cristianamente, en un momento puede ser afectada por el pecado. Claro. El punto es cómo regresar a tu cultura original de ser hijo de Dios, que esa es tu cultura, es la cultura que Dios quiere que seamos, tener la cultura de Cristo Jesús. Y más abajito poquito dice, dice, por lo siguiente también está bajo el juicio de Dios. Si algunos aspectos de nuestra cultura podrían alinearse muy bien con nuestra fe, dice, pero siempre debemos tener cuidado de distinguir entre ambas idealmente, dice. La fe bíblica debería desafiar la cultura existente. La fe bíblica debería desafiar la cultura existente. Así es. Así que ahí viene una respuesta justamente a la misma como pongamos pregunta, de que si es atacada tu cultura espiritual,
la Biblia es la que te da la respuesta a ello. Así es. Y con esto vamos a pasar a la siguiente parte, que es la razón, la parte del miércoles. La razón. Bueno, esto es muy interesante porque la razón no es otra cosa más que ¿alguien puede como definir o dar una pequeña definición de lo que es la razón? ¿Qué es la razón? ¿Qué entendemos por qué es la razón? Pues la razón automáticamente lo conectas con el pensamiento, ¿no? Así es. Con el pensamiento, o sea, tu forma de razonar, la manera de pensar, tu forma o sea, de razonar, te lleva a actuar, te Así lleva a es. aceptar cosas que no son, cosas que sí son. O sea, Dios nos capacitó con esa, pudiera decir, libre albedrío, ¿no? Así es. Sí, libre albedrío. Claro que Es sí. parte de nuestro razonamiento de que nosotros podemos elegir seguirle a Él o dejarlo de seguir. Así es. Y yo creo que la razón es una parte muy importante porque es aquí donde nosotros estamos en el punto de tomar decisiones, para bien o para mal, en base a ese razonamiento que nosotros podemos hacer o realizar. Aquí dice, Dios nos ha dado la capacidad de pensar y razonar. Cada actividad humana y cada argumento teológico suponen nuestra capacidad de pensar y sacar conclusiones. Y en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos donde las personas racionalizaron sus acciones, ¿sí? Y otros no. Y bueno, podríamos dar un ejemplo, por ejemplo, David. David, cuando él se encontraba, dice, en la parte alta de la azotea, ¿no? en la azotea, ¿no? De su palacio, y dice, y desde allí vio a la mujer que se estaba bañando. Y en ese momento él, yo creo que dejó la razón a un lado, él dejó de pensar, él nada más siguió por lo que vio, ¿verdad? Es un ejemplo de que David no se puso a pensar, no puso, no, ¿qué estoy haciendo? Si sigo por esta manera de que estoy actuando, ¿cuál van a ser las consecuencias? O sea, no se puso a pensar y a razonar todo lo que implicaba la acción y la decisión de que a lo que él lo estaba llevando, ¿no? Por otro lado, podemos encontrar otros ejemplos donde la razón persistió de acuerdo al conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Y pues nos podríamos poner a dar muchos ejemplos y nos lleva mucho tiempo. Mira, Blanca, yo te quisiera llevar a Primera de Proverbios 1, 7 y 8. Sí. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El 8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Termino con el 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Amén. O sea que la razón es la capacitación que te da para elegir entre bien y el mal. Mismo Jesús, ya estábamos leyendo en la mañana, mismo Jesús le preguntó a Simón Pedro, En una ocasión, en una ocasión que te tenían que pagar los impuestos. Y Dios lo hizo pensar a él, porque le dijo, ¿tú qué piensas de esto? A Pedro. O sea, como diciendo, estoy con Jesús, ya no me preocupo de nada. Pero mi mente no se está usando, ¿verdad? O sea, vienen y hay un escenario donde hay que pagar impuestos y Jesús le pregunta a Pedro eso. ¿Y tú qué piensas de esto? Yo me imagino pobre Pedro, ¿no? Tartamudeando ahí. No sé, Jesús, tú dime, ¿verdad? Tú eres el Padre.
Tú eres el que de la sabiduría, pero el Dios, maestro. tú quieres, Ujú. el Dios quiere que nosotros razonemos. En el repaso de lección que yo estuve repasando, habla mucho de Daniel y dice que el razonamiento de Daniel era un razonamiento, ¿cómo te diré? Valiente y perfecto. Ujú. Pero no era porque él luchaba por serlo, sino porque si nos vamos a los otros días que estudiamos, era porque todo ese conjunto ya lo tenía él impregnado en su ser. Así que a la manera de elegir, a la hora de elegir, él usaba su razonamiento, como le diré, guiado por las experiencias y por lo que Dios le había dado en toda su vida. Supongamos, no contagiarse y decirle a un centurión, nosotros no vamos a comer de la comida del rey ni beber del vino del rey. Pónganse a pensar nomás el cuadro. Ellos están cautivos y tienen a un como soldado enfrente y decirles esto es lo que van a comer. Y que tú le digas eso a un jefe, él va a ir inmediatamente con el rey y decirle, tenemos a 4 personas o 3 personas que dicen que no van a comer tu comida. Y miren las palabras que usó Daniel. Dijo, porque no queremos ¿qué? Contaminarnos con la... O sea, una reacción de un líder o de un rey decía, ¿contaminarse de mi comida? O sea, era como insultante, ¿no? Pero yo me imagino que, a veces, bueno, ¿qué pasará después de todo esto, no? Vamos a ver los resultados. ¿Y cuáles fueron los resultados? Que ellos serán 10 veces 10 mejor. veces más fuertes y 10 veces más saludables que todos los demás. Ujú. Así que y yo creo que cuando ya usamos el razonamiento, yo creo que antes de decir una cosa o elegir algo, hay que ponernos de rodillas y pedirle a Dios Ya, por definitivamente. por su guía. El Espíritu Santo te va a capacitar para elegir bien. Y eso yo creo que cualquier cristiano lo puede experimentar. Pero esa es la conexión directa que uno puede tener personalmente con Cristo Jesús. Ujú. Sí, para cerrar con esta parte de la razón, que podemos hablar bastante, hay mucho que podríamos comentar acerca de esto, pero aquí el comentario dice, la verdad es que debemos recordar el hecho de que incluso nuestro poder de razonamiento se ve afectado por el pecado y debe ser sometido, perdón, y debe ser sometido al reino de Cristo. O sea, todo nuestro razonamiento y ya lo que comentamos, nuestras tradiciones, nuestra cultura, todo debe de quedar por debajo del conocimiento de la palabra de Dios. Ujú. A lo que vamos a la parte final, la Biblia. La Biblia que es como en lo que podemos resumir todas las cosas y en lo que se conectan y es el conjunto de todas las cosas, de todas nuestras tradiciones, de toda nuestra cultura, de toda nuestra experiencia y de nuestros mismos pensamientos y razonamientos que nosotros tenemos. Pero sobre todas las cosas, por eso tenemos este libro, que es la guía, que es la instrucción, que es lo que nos enseña, que es el tesoro precioso en el cual podemos encontrar las directrices para sancionar y para regular tanto nuestras tradiciones como nuestra cultura, nuestra experiencia y nuestra razón. El Espíritu Santo, dice el comentario, quien reveló e inspiró el contenido de la Biblia a los seres humanos, nunca nos guiará en contra de la palabra de Dios, ni nos extraviará de ella. Para los adventistas del séptimo día, la Biblia tiene una autoridad superior a la tradición humana. La experiencia,
la razón o la cultura. La Biblia sola es la norma por la que todo lo demás necesita comprobarse. O sea, la palabra de Dios dice no tiene pierde. Y mismo la palabra de Dios dice que ni una tilde ni una jota serán cambiadas. No debe de haber cambio en la palabra de Dios, porque es divina, es de inspiración divina. Y por sí misma tiene esa autoridad por la cual no podemos decir que la vamos a acomodar a cualquiera de las otras cosas que nosotros tenemos o formamos parte, la tradición, la cultura. Aquí yo lo que pienso es de que la Biblia es Jesús, Así es la mente de Jesús, es la mente de Dios, la Biblia. Sí. ¿Sí? Nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración, pero cuando queremos saber qué es lo que Dios dice, tenemos que ir a su palabra. ¿Sí? Amén. Y fíjate, aquí en San Juan 7:38 dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? O sea, que aquí está la vida. ¿Sí? En la palabra de Dios. La hermana de Huay dice que cuando leemos, escudriñamos las Escrituras, es como si comiéramos de las hojas del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque Jesús es la vida y esta es la palabra encarnada. ¿Sí? Así es. La Santa Biblia es Jesús en persona. Así es, eso es. Y sí. yo creo que la Biblia pues es el pan espiritual, ¿no? De cualquier persona que se cree o se dice decir que es cristiano. Cuando uno deja de leer la Biblia, debilita su fe y debilita todos hasta lo que ha creído durante toda su vida. Claro. Y llega a un punto de que se ha olvidado del buen alimento, que cualquier persona que venga y le dé otro alimento equivocado, lo va a digerir y a lo mejor hasta le sepa bien. Pero cuando uno se va a la Biblia otra vez, vuelve a comenzar a alimentarse y a tomar otra vez, como dijo Isaías, ¿no? Que dijo, los huesos comenzaron a agarrar carne, ¿verdad? Y agarraron espíritu. Así también cualquier persona que ha dejado de leer la Biblia. Creo que la Biblia es el alimento espiritual para que cualquier ser humano siga su vida cristiana. Así es. Aquí nada más como último pequeño comentario y para cerrar ya con todo, terminar con nuestro repaso de la lección, dice, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón a través de las Escrituras. Así que recordemos esto, debemos de escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Amén. Y ellas son, dice Jesús, las que hablan y dan testimonio de mí. Vamos a terminar nuestro programa de escuela sabática y le voy a pedir por favor a Noé, si por favor puedes Oremos. orar. Gracias. Oremos. Amado Padre, en esta hermosa mañana, Señor, te damos muchas gracias por el don de la vida y de la salud, porque ciertamente, oh Dios, tú cuidas y proteges a tu pueblo y a tus hijos. Señor, te pedimos tu bendición especial para el segundo servicio y que cada iglesia representada, Señor, en cada hogar que esté en sintonía o que van a ver esta transmisión, Señor, que tu Espíritu Santo siga hablando poderosamente a sus mentes y a sus corazones. Gracias por todas tus bendiciones, oh Dios, en Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Amén. Gracias, Noé. Feliz sábado. Gracias. Feliz sábado. Muchas gracias por este lindo programa de Escuela Sabática que se ha terminado. Y en este momento, quisiera que pase aquí el hermano Bendezú, el hermano Humberto, el doctor, y quisiéramos hacer unos 5 minutos de algunos anuncios antes que empiece el culto.
Solo recordarles a aquellos que viven cerca de Santa Ana, hermanos de las iglesias nuestras, de esta iglesia de Santa Ana y Fuente de Vida, que a las 12 se va a repartir comida, de 12 a 2, pero si usted viene a las 2 tal vez no alcance. Mejor venga a las 12 para que alcance y se le va a dar en su carro si viene en carro. Si le da a pie, va a ser una fila. No traiga niños, por favor, no traiga niños. Traiga su máscara para que se guarde la distancia correcta. Hermano, vende, pasa para acá. En esta ocasión, creo que todos hemos repasado y hemos leído varias veces el culto. El culto hemos repasado el Salmo 91. El Salmo 91. Y yo lo he escuchado a varias personas que lo han dicho, que lo han leído, que lo han repasado. Cuando leemos que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Es otra versión más moderna. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, y Dios, en Él confiaré, y Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Es donde se para la gente, donde dice la peste destructora. Y saben que este Salmo 91, pues es antiguísimo, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, pero abarca lo que habla de las pestes, de las pandemias. Y hay gente que pues está en sus hogares como ustedes, muchos miles y millones en este momento observándonos y otros que están viendo en diferentes países, idiomas. Estamos a la expectativa, ¿qué va a pasar? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que sigue? ¿Usted podrá imaginarse qué sigue, doctor? Bueno, a estas alturas es muy difícil predecir lo que sigue. Aparentemente está llegando a su clímax. Esta pandemia en algunos países está llegando al clímax, es decir, llega a una meseta donde se detiene un poco y de ahí comienza a descender. Por supuesto, todos deseamos de que esto suceda. Sin embargo, en muchos otros países todavía sigue causando estragos, sigue causando problemas. Recordemos que esto ha traído separación. Aquí en la iglesia está vacía. Los estadios están vacíos, las universidades, vamos a decir, los restaurantes y todos los lugares están vacíos. Ha traído una consternación total a los habitantes del mundo entero, de tal manera que en su corazón hay angustia, hay pesar, hay dolor, inclusive pánico y muerte. Así que todos deseamos que el Señor mande el remedio, es decir, quite esta pandemia para volver al estado anterior en la que vivíamos. Pero como digo, esto es impredecible. Solamente rogando al Señor podríamos quizá tener esperanzas de un mundo mejor. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos dice de que vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo en esos tiempos y las cosas no van a mejorar. Vamos a ir de mal en peor, dice. Ojalá que hayamos llegado a lo peor. Gracias, pero doctor, deseamos que Dios mediante que esto termine. No es que lo esté cortando, lo que pasa es que a las 11 empieza el culto, hora de California, y queremos estar despidiendo esta mañana lo posterior a la escuela sabática. Hay muchas recomendaciones que hasta los presidentes dan. Miren, como dicen los doctores, no le crean ni a algunos presidentes, porque nos han animado a que nos inyectemos una cosa, limpiadores y cosas de esas. Tengan cuidado de seguir esos malos ejemplos. La forma más correcta es guardar la distancia, estar encerrado en casa. Nosotros porque venimos a servir a ustedes, venimos a grabar, venimos a participar. Aliméntese bien, tome agua alcalina sobre todo lo que se recomienda. Póngase su máscara si va a salir de su casa, ¿verdad? Y va a estar cerca de otros que tienen que ir al mercado, tengo que ir a la gasolinera, a la farmacia, o algunos están yendo a trabajar. Y ya creo que donde trabajan les dan las recomendaciones. Cada país, como se acaba de decir, tiene sus diferentes picos de nivel. Aquí estamos ya arriba, estamos creo que por bajar no sabemos ni se sabe que si vuelve a regresar. Pero los animamos a cada uno de ustedes a confiar en Dios.
creo que es la forma más interesante de que a pesar de lo que estamos sucediendo y los cuidados que estamos tomando, porque no hay que descuidar, bueno, Dios me cuida, yo ando por todos lados y me voy a la playa, no, tengan mucho cuidado de empezar así. Hay que pensar que Dios sí me cuida, pero yo debo seguir las reglas de la sociedad, de los lugares donde vivo, de las autoridades, porque esta pandemia te pega, cuidado que no te puedes levantar. Tal vez te veamos hasta la tierra nueva, y es lo que no queremos, ¿verdad? Queremos que estés vivo para la venida de Cristo, ¿verdad? Porque si te nos adelantas, es más, no sabemos si vas a ir ni nosotros vamos a ir. Hay que estar preparándonos, porque el Señor viene pronto. Esto que está ocurriendo es una de las señales de Mateo 24, que Cristo viene pronto. El tiempo se nos ha terminado, agradecemos su participación. Una cosita pasó. Tiene 30 segundos Sí, porque empieza el culto. Miren, lo que se está recomendando ahora, que levantemos el sistema inmunológico, y los consejos es que comamos frutas, verduras, los jugos verdes. Todo eso estaba escrito ya en el Espíritu de Profecía. Así que esa es aparentemente ahora la cura para este virus, que hasta ahora, por supuesto, no hay todavía ni vacuna ni nada. Así que a tomar jugos verdes y mucha fruta, mucha verdura para levantar el sistema inmunológico. Así es que, amigos, buenos días de California, buenas tardes en el este, buenas noches en Europa. Y si ustedes lo van a ver, pues ya les deseamos todas las noches, todos los días, todos los buenos días. Esperamos que los bendiga. Se conecte el próximo sábado, Escuela Sabática, nuevamente a las 9:30. Aquí los esperamos. A las 11 tenemos nuestro culto juvenil, aquí en un momento más. En la tarde, a las 12, los que están cerca de acá, los esperamos para la comida. Que Dios los bendiga. Amén. Amén.